A los que no he podido saludar, buenos días, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les amamos. Hoy el tema precisamente se trata de Jesús, el que le estamos adorando. Y se cimenta en su comienzo a Isaías 61:1, donde nos está hablando una palabra bien certera con el propósito de que esa palabra se reproduzca en nosotros. Y antes de darle el título, quiero que entienda esto, porque es que hoy es un día de cambio para su vida por completo. Fíjese cómo comienza el Señor hablando, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ese es Jesús hablando en la sinagoga judía. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Él está hablando de la iglesia exactamente ahí. Y entonces, cuando usted analiza en profundidad esta palabra, ¿qué es lo que nos quiere decir ahí? Usted va a entender que está hablando de un ungimiento que Dios le está dando a Jesús. Significa que Él puso esa unción estando en el vientre de María, o sea, antes del parto, con el propósito de que entendamos que ese nuevo nacimiento de Él, que es virginal, porque no me dio hombre alguno en este parto, ni tampoco lo engendró hombre alguno, sino el Espíritu Santo, es similar a lo de nosotros cuando nacemos de nuevo. Quiero que usted entienda esto, porque es un paralelismo que nos está trayendo para un entendimiento de una función práctica, cuando nacemos de nuevo que recibimos el Espíritu Santo. Y esa unción que Él puso, que Dios Todopoderoso puso en su Hijo, es la misma unción que va a hacer que el rostro de Dios resplandezca en nuestra alma, que es el título de la predicación de hoy. O sea que Dios quiere que entendamos cómo Él va a plasmar su rostro en nosotros, en nuestra alma. Cuando nosotros verdaderamente cambiamos con un testimonio fehaciente de su verdad, es porque nuestra alma y las emociones y toda la parte emocional de nuestra vida es transformada. Quiere decir que los eventos del pasado ya no tienen un significado de pena, de dolor y de ansiedades, angustia y miedo, sino que por el contrario nos sirven de recuerdo para fortalecernos en el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Porque cuando Él pone esa unción en nuestra vida, cambia nuestro ser, porque entonces nuestra vida funciona conforme al propósito y visión para lo que fuimos creados. Porque es exactamente lo que la iglesia no acaba de entender. Desde el principio hasta el primer diácono que habló aquí, que fue Fran, le dijo claramente que el hombre no puede actuar por cuenta propia. Y la tendencia carnal es que así andemos. Ahora bien, ¿por qué las cosas tienen que ocurrir como tienen que ocurrir? Porque hay un propósito de bendición para nuestra vida, hermano. Dios no nos salva de los problemas, Dios nos salva en los problemas. Y si Dios nos salva en los problemas, es porque Él quiere que entendamos que es Él en nosotros y no nosotros en Él. Cuando nosotros miramos desde la justa perspectiva que Él nos quiere llevar, entonces entendemos el plan de bendición que Él quiere tramar para cada uno de nosotros, lo quiere realizar. Fíjense que Dios nunca nos prometió ausencia de problemas, sino que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en el mundo vamos a tener aflicciones, como dice Juan 16:13. Juan 16:33, perdóname, lo dije mal. 16:33. Gloria a Dios. Esta cosa le decía él a Jesús. Jesús decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Le decía a los discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que
Dios no nos salva de las angustias que tenemos que pasar, ni de las aflicciones, pero tenemos que confiar que en el medio del torbellino Él está con nosotros. Y en medio de esa tormenta o torbellino o situaciones que nos tenemos que enfrentar, su presencia en nosotros hace que Él esté como un paracleto que es. Cuando hablamos de un paracleto, tiene que usted entender que paracleto significa un abogado, un intercesor, alguien que está en su ayuda a su lado para no solamente consolarlo, sino ayudarlo. O sea que es un consolador, un ayudador que nosotros tenemos siempre, que nos da el don perfecto en nuestra vida para completar la obra que Él comenzó en nuestra vida. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros no estamos solos, no importa la angustia y las situaciones que pasemos, estamos acompañados. Y cuando nosotros entendemos el plan perfecto de Dios, entonces en la profundidad vamos a entender lo que dice Romanos 28 al 30. Todas las cosas han de ser para bien, aquellos que responden al propósito para lo cual o conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero sigue diciendo algo más, que es importante el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Cuando Él dice te conoció, que Él te llamó a ti. Él me llamó a mí. Tú no te llamaste. Lamentablemente tenemos que diferenciar esto. Hay gente que se llama al pastorado ellos mismos. Viene un falso profeta y se lo profetiza, se lo creen, porque ellos en el alero de su orgullo deseaban este puesto. ¿Tú sabes cuando tú sabes quién tiene un llamado pastoral de verdad? Cuando reniega a no hacerlo. Heme aquí. Ahí es que tú sabes que es el verdadero pastor. Porque esto no es fácil, hermano. Pero cuando la persona se postula ella misma o cuando viene otro y dice, porque tú, ahí que tú sabes que lo que es media es otra cosa que no está Dios. Pero bueno, esos son 20 pesos porque se lo digo, otras cosas que están envueltas en esto. Porque a los que antes también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es bien importante porque cuando usted entiende lo que está diciendo el Señor es que si nosotros averiguamos, nos metemos en la profundidad de la relación con Dios para conocer cuál es el propósito de Dios, entonces en medio de la situación adversa que estamos pasando, la imagen de Él se forma en nosotros a través de nuestra alma. Porque así es que Dios trabaja para perfeccionarnos. Ninguno de nosotros somos perfección, tenemos perfección. Pero si lo buscamos a Él y le seguimos, esa perfección viene a nosotros como resultado de lo que Él obra en nosotros a través de nuestra alma. Porque ese es el propósito de Dios. Así que cuando entendemos todo lo que está diciendo, vamos hasta el 30, leer el 30. Porque a los que antes predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, esto también los que justificó. Y cuando dice, ¿cómo que justificó? Te justificó del pecado para que pudieras clamar la presencia de Él en tu vida y arrepintiéndote del pecado, Él vuelva a tomar lugar en tu vida y esté presente. O sea que tenemos algo de lo cual nos podemos sostener claramente en medio de cualquier adversidad y sin ningún problema, porque Él lo va a cumplir. Cuando entendemos esto, andamos en una seguridad suprema de que si Él nos justificó a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, quiere decir que no hay pecado que tú puedas cometer que no te arrepientas y no sea perdonado. Al tú entender esto, vas a entender que se te va la pena el ay bendito y si me merezco yo algo o no me merezco, la autoestima tuya sube por encima de lo que cualquier ser humano tendría. Pero mire cómo es esto. No es para que usted se crea superior a nadie, sino es para que usted vea la pobreza que hay en el mundo. Por falta de conocimiento parece mi pueblo, o sea 4:6. Cuando usted entiende esto, usted entonces va a entender que la justificación suya viene en lo que hizo Jesús y usted es más humilde que nunca. ¿Por qué? Porque a los que esto justificó, a estos también glorificó. O sea, que tú tienes una bendición suprema porque te justificó para que recibas su gloria y puedas subir a las mansiones celestiales. Por lo tanto,
La humildad y la simpleza en tu vida es una regla que tiene que estar en la ecuación de la vida. No creerte nunca superior. Porque ahí vas a entrar en el orgullo que te va a destruir. Cuando entendemos la profundidad de esta palabra y la ponemos por práctica, entonces vemos que las emociones de nosotros tienen que ser redimidas. Cuando entendemos esta profundidad, entonces la ira, las ansiedades, los miedos, los rechazos, las depresiones, todas ellas son redimidas y cambiadas lo que fue un lamento en baile. Lo que Él te dice es regocijaos, regocijaos, y otra vez digo regocijaos. Y tú dices, pero es que no entiendo porque estoy sufriendo tanto y Él dice que me regocije. Sí, porque tú no has entendido que eso es parte del plan de Dios. Las aflicciones tienen un propósito de ser que no es destrucción. Toda aflicción, toda adversidad que un cristiano esté pasando tiene un momento de expiración. Pero tienes que entender que es parte del proceso de Dios, que no es para Dios, que no es para el mundo, es para ti, para mí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que pasar por estas situaciones para poder crecer en la estatura de un varón perfecto de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, es importante que nuestras emociones almáticas sean redimidas. Si no somos redimidos, hermano, andamos completamente en la chuleta, en la carne. Y cometemos errores tras errores, errores tras errores. Así que cada emoción adversa que viene a aflorar en nuestra vida como parte de algo que está sucediendo, es algo necesario en nosotros para procesarlo. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto que está pasando? Enséñame. No sé qué hacer. ¿Qué tú harías en medio de esto? Porque la clave está exactamente en eso. ¿Cómo tú lo vas a manejar? ¿Lo vas a manejar tú o lo va a manejar Dios? ¿Te lo empezaron diciendo aquí? Porque cuando queremos manejar las cosas, Dios hace así. Cuando te canses me avisa. El caculo de la bombilla. Alaba. Y dale duro, y dale al seto que es duro. Hasta que tú analices y dices, espérate, ¿por qué yo tengo que ser así? ¿Porque el egoísmo y el orgullo y el intelecto y la carnalidad te lleva? ¿O porque te falta conocimiento? Por eso Él dice claramente que el pobre no es aquel que no tiene materia económica, sino aquel que no tiene conocimiento de la verdad que le otorga la salvación. Por eso es que nosotros tenemos que entender si en medio de la situación me puedo mantener obediente a lo que dice la palabra de Dios, o me salgo un poquito y esta mentirita que no se vea porque es chiquita y está bien y me justifico, o me mantengo firme aunque me duela. La decisión es de cada uno de nosotros, hermano. Y no se trata de quién tiene la razón o no, se trata de obedecer la palabra de Dios. Porque si por la razón fuera, Jesús hubiera bajado de la cruz y no hubiera muerto. Y Él murió por todos y cada uno de nosotros, siendo pecadores, delincuentes en delitos y pecados y transgresiones, y por todas nuestras enfermedades, muchas veces producto de las cosas mal hechas. Y Él nos perdonó. Así que cuando vemos esto de la manera correcta, obedecemos la palabra de Dios y empezamos a ver que en medio del torbellino, de la tempestad, Él pone su mano para empezarte a enseñar a caminar sobre las aguas. Y es algo que tenemos que verdaderamente creerlo en fe para verlo y someternos a esa palabra. Por lo tanto, no podemos reaccionar en el intelecto y la carne. Si te duele algo, escudriña la palabra y dile, Señor, muéstrame dónde yo tengo que aprender. ¿Qué yo tengo que aplicar para mi vida? ¿Dónde yo estoy mal? Y Él te va a llevar a la posición correcta. Y verás que todo es resultado de algo que tú no has procesado en tu vida. Que todo es resultado de los dimes y diretes. Todo es resultado a veces del orgullito que tenemos, que yo sé, que yo entiendo, que yo hago, que yo he hecho, que yo me merezco, etcétera. Mire, hermano, tú y yo no nos merecemos nada. Por su misericordia estamos vivos.
Y acuérdate de dónde venimos, del polvo. Eso te va a ayudar a poder someterte a la voluntad de Dios, sin rodeo y sin retajo. Muy importante. Eso lo tenemos que aplicar en todo momento porque muchas veces las experiencias del pasado te hacen reaccionar irracionalmente. Cuando hablamos de la irracionalidad significa que tú no piensas lo que estás haciendo y actúas completamente en la carne. Mire simplemente esto. Usted va al supermercado y usted está esperando un parking, sale la persona, tiene la luz de señales y viene una persona o una mujer y se mete ahí. Y te dice, pero yo llevo más de 3 minutos esperando esto, ¿qué es lo que pasó? Entonces se baja la señora y tú todavía esperando un parking porque te quedaste sin parking. ¿A quién no le ha pasado eso? Pero ¿sabes qué? Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. ¿Usted cree que acaso Dios no sabía que esa basabarrada iba a ocurrir? Claro que sí. Pero el proceso es para ti. Y después la siguiente pasa, gracias. Dice, pero ¿cómo es esto? Y encima me da las gracias y tú le sonríes, Cristo te ama. Cuando usted puede hacer estas cosas y decirle, Cristo te ama y le sonríe, usted está superando la etapa de dolor. Créame, porque esto es importante. Así que estas experiencias, y le digo una de tantas porque todos pasamos todos los días muchas, las tenemos que procesar a la luz de la redención de esos eventos. ¿Para qué? Para que nos podamos mantener en la obediencia a Dios, que nos da el sentido y dirección y propósito de Dios para nuestra vida. Y son estas preguntas necesarias que nosotros las debemos hacer todos los días de nuestra vida. ¿Qué tú harías en medio de esta adversidad? ¿Qué propósito tú tienes para enseñarme a mí de lo que están pasando? No darnos coraje cuando te hablan una mentira. No darnos coraje cuando te omiten una información. Sino orar. Y después Dios te revela la verdad. No para que se lo diga, sino para que lo lleve a las rodillitas, papá. Porque Dios no se equivoca. Y entonces cuando tú entras en esa dimensión, ¿qué hace el Señor? Te revela más, te revela más, te revela más. Pero no para que hable, para que ayude. Porque ese es el propósito de Dios. Cuando Jesús vivió en la tierra, no hay una palabra dicha extranjera a él que él no sabía lo que le iban a decir. ¿Por qué? Porque él sabe el acontecimiento antes que acontezca. ¿Sabes qué? Él quiere que tú entres en esa dimensión. Él quiere enseñarte lo que está pasando. Por eso yo a veces algunos de ustedes le preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo pasó? ¿Y qué fue? Y no dicen, pero ya Dios me ha dicho. ¿Cuál es el propósito? Llevarlo a las rodillas para ayudar a la gente. Porque yo no soy un pastor que vivo de bochinche, ni vivo de lo que me digan, aquel, esto y lo otro, sino por el bienestar de cada uno de ustedes. Porque a él le tengo que rendir cuenta de su vida. Pero si usted no quiere hablarme nada y quiere seguir caminando un poquito de espalda a Dios o de mentiritas on and off, pues ya eso es decisión de usted. Yo estoy aquí para orientarlo, estoy aquí para ayudarlo, estoy aquí para servirle, pero no para apabuchar la mentira. Eso sí que no. Por eso es que cuando usted ve que yo le pregunto con suavidad y con amor, es un propósito de bendición para que usted saque lo que le duele, quite lo que le moleste, presente la situación y lo sometemos a Dios. Dios es el que tiene la solución de todo, no soy yo. ¿Por qué? Porque eso es pastoreo. El pastor tiene que trabajar así, responsablemente. Y si usted algún día tiene llamado pastoral, va a entender que así es el mambo. Por eso esto tiene que responder a un llamado, usted no puede llamarse. Amén. Pues vamos a coger unos ejemplos bíblicos, 2 ejemplos bíblicos para entrar en materia. De Daniel 3, capítulo 3, del 8 al 18. Vamos a leerlo rápidamente. Deja buscar mi Biblia, ustedes buscan la suya en Daniel 3. Daniel 3.
Este es el relato de Sadrac, Mesac y Abednego, enjuiciados por desobedecer al rey Nabucodonosor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Escuche, la iglesia siempre va a ser acusada maliciosamente por las tinieblas, siempre. Siempre maliciosamente nos van a quitar el internet porque les pareció al que opera allá que no estamos conforme a su voluntad y nos lo han suspendido. Yo tengo coraje por eso, me lo han hecho 2 veces y 3 veces. No tengo coraje porque yo sé quién está operando ahí. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. O sea, alabaron al rey. Y el 10 dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Seguimos el 11. Y el que no se postre, porque eso era lo que ellos querían, llevar esa información, y el que no se postre y adore, se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, hay unos cristianos judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Wow. Entonces Nabucodonosor dijo con gran ira y con enojo que les trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, con letra minúscula, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Y mira la respuesta, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Le dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Wow! Qué tipo orgulloso, ¿ah? Qué preponderante, ¿ah? Y dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjese la mansedumbre que ellos tenían. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Quiere decir que estaban seguros de lo que ellos estaban haciendo. Vamos al 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La iglesia le tiene que servir a Dios. A Dios. A Dios con letra mayúscula en todo momento. A Dios. Bien, vamos a dejar esa lectura ahí, vamos a entrar en detalle qué significa cada cosa. Fíjese que el rey Nabucodonosor, ante la exposición que ha puesto, que han expuesto los que lo acusaron, de estos 3 judíos, ordena 7 veces más que sube el fuego del horno. Eso está en el versículo 19. Vamos a poner el 19 para que usted lo vea, que es interesante, que no lo incluí. Para nada me acordé que está en el 19. Perdónenme esa. Soy imperfecto, igual que todos nosotros. Versículo 19.
Es interesante porque dice 7, sí. Y entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se desnudó su rostro y el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Fíjense qué interesante, cuando yo me pongo a escudriñar la profundidad, ¿por qué 7 veces más? Es porque habían descrito para Babilonia 7 planetas más y cada planeta tenía un nombre de un dios de ellos. Por eso era importante saber, en mi opinión personal, por qué tiene que ser 7 veces más. O sea que era el número de dioses que ellos adoraban. Y el rey Nabucodonosor creyó que para apaciguar la ira de los dioses, fíjese el disparate, tenía que subirlo 7 veces más. O sea, una vez más por cada dios que ellos adoraban. ¿Se está dando cuenta? El dios del fuego de Babilonia era Isbar. Y esto era muy importante que ocurriera de esa manera. Por eso yo le digo que en medio de la adversidad Dios tiene propósito. Y el propósito era enseñarle a Babilonia quién podía derrotar a Isbar, que era el dios del fuego. Y subirlo 7 veces más es muy importante porque indica que lo que más ellos pueden tener de potencial queda derrotado delante de Dios. Y eso era para que entendiera Babilonia qué era lo que estaba pasando. Fíjense que el versículo 20 sigue narrando, para no leer todo el capítulo, todo el relato que es larguito. Vemos que son unos soldados muy fuertes ante 3 personas que estaban atados, completos de manos y pies. Pusieron soldados muy fuertes. O sea, fue una represión de fuerza abusiva. Es lo que está pasando hoy en día también con la iglesia, hermano. Y esa represión absurda y abusiva permite que estas personas que estaban atados en sus turbantes y sus ropas, lo que son acelerantes para el fuego, porque si una tela es suelta, un turbante, eso acelera el fuego porque prende más fácil porque está oxigenado por dentro y por fuera, y cuando recibe el fuego se quema más rápido. Por lo tanto, sabemos que son agentes acelerantes. O sea, que Dios permite en medio de la adversidad que el cuadro se ponga más feo, en contra de los creyentes. Dice, pero ¿cómo es esto? Sí, porque es que hay propósito. Tú y yo de momento no lo entendemos, ellos no lo entendían, pero cuando tú ves el resultado final dices, ahora veo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que en medio de la adversidad no podemos usar el intelecto, sino la fe en Cristo. Para poder ver lo que no habíamos visto y entender lo que no habíamos entendido. Fíjese que el 21 habla de que los echaron, pero el 24 me llama mucho la atención, Gabriela, si quieres ponérselo, porque el rey le pregunta a sus asesores, mira esto, mira la pregunta del versículo 24 de Daniel 3. Le pregunta directamente a sus asesores. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? O sea que él tenía unos concejales que compartían las mismas ideas con él. Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y mira el 25, lo que habla, para que usted vea lo que es la convicción de la verdad en medio de la adversidad. Y dijo él, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto, oiga esto, semejante al Hijo de los dioses. O sea que ya empezó a reconocer que el Dios de los judíos, el Dios de Mesach, Sadrach y Abednego, es más grande que el Dios que ellos le sirven. ¿Por qué reconoce eso? Porque en medio de la adversidad esperaba un resultado destructivo. Porque obviamente un cuerpo que recibe fuego se destruye, se vuelve ceniza. Y lo mandó a multiplicar 7 veces más, al grado tal que los mismos soldados que llevaron a los judíos se quemaron. Porque era muy fuerte, salía hacia afuera. Por lo tanto, significa que eso subió a la máxima capacidad. Sin embargo, entonces ellos estaban paseando por el fuego.
¿Acaso no dice la palabra de Dios, regocijaos, regocijaos? Y otra vez os digo, regocijaos. Dese cuenta. ¿Por qué Dios nos está hablando de la manera que nos está hablando? Y muchas veces nos enfrancamos en el intelecto y en la carnalidad y empezamos a sufrir sin necesidad. Cuando Él te dice, regocijaos, regocijaos, y otra vez digo, regocijaos. Si nosotros analizamos bien este relato, nos damos cuenta de que tenemos la victoria en la fe que hemos puesto en aquel que venció el imperio de la muerte y no nos damos cuenta que la tenemos en nuestras manos. Porque no apreciamos verdaderamente quién es el Dios que le servimos. Ahora la pregunta que se cae de la mata, ¿por qué no nos damos cuenta? Porque no permitimos que el rostro de Dios se plasme en nuestra alma. ¿Por qué no lo permitimos? Porque no nos sometemos en la obediencia en medio de todas las situaciones. Empezamos a cuestionarnos, empezamos a buscar soluciones carnales, intelectuales, cuando no es la respuesta correcta. Dios quiere que tú y yo nos sometamos a la obediencia, pero dejemos que Él obre en nosotros para que limpiemos nuestra alma de las angustias mentales, de los pasados equivocados, para entrar en la dimensión de poder y autoridad que Él nos quiere entregar. Cuando nosotros tenemos fe en lo que Él dice, y lo dice usted, porque yo sé que Dios me dijo y lo espero, entonces usted espera en fe y el que queda avergonzado son las tinieblas. Pero si usted empieza con quejanza, si usted empieza a pelear y usted empieza a quejarse y a hablar mal y a manifestar coraje, Dios hace así. Calculo de la bombilla. Cuando termines me avisa. La bombilla es el sol que nunca se va a apagar. El calculo somos nosotros. Pero si tú dices, ok, Señor, como tú dices, cuando tú dices, como tú digas, será hecho. Y así será. Y te sientas a esperar en fe y adoras y te regocijas, entonces solamente con eso nada más el enemigo será destruido. Fíjese qué sencillo. Pero tenemos que entender que esto es un proceso. La gente en medio de las situaciones, en vez de buscar más de Dios, de leer la palabra, de adorarle, de darle gracia, aunque la noche se amaneció de dolores, dele gracia. Aunque me despertaron para que orara y no dormiste y estás cansado, dale gracias. Por todo dale gracias a Dios. Porque todo es por Él y para Él y de Él proviene todo. Y en Él estamos. Por lo tanto, cuando cambiamos esa dimensión en pensamiento, automáticamente Él empieza a trabajar contigo y toma lugar al frente como bien poderoso gigante que es para destruir toda la obra de maldad. Y todo lo que hagamos ha de ser para bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender estos versículos que Dios nos está trayendo para que podamos ver exactamente cuál es la base de nuestra victoria. Por eso Él quiere que su rostro se plasme en nuestra alma. Pero el único impedimento para que eso no ocurra somos nosotros. Si nosotros en medio de la adversidad le damos gracias, Señor, porque sabemos que ha de ser para bien, hermano, no es lo que tú decidas, no es lo que tú puedas pensar que debe ser, sino lo que Dios dice que tiene que ser. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Él, entonces los resultados buenos, agradables y perfectos son para nosotros. Es algo que tenemos que entender todos los días, porque si nosotros miramos desde la justa perspectiva de esto y vemos cómo estos judíos le dijo al rey, no es necesario que te hablemos de lo que vamos a hablar o no hacer, porque ya eso está decidido. O sea, que no es necesario que tú me digas qué yo voy a hacer con el Dios que yo le sirvo, porque eso ya está decidido. Ahora tú tienes que procurar qué es lo que va a hacer Dios con lo que va a hacer contigo. ¿Qué es lo que Dios va a decidir? Ahí es que tú tienes que estar. Porque esa es la parte que a ti te toca, hacer la voluntad de Dios. Y me encanta como ellos dicen, no es necesario que de eso hablemos. O sea, yo no vengo a discutir al Dios que yo le sirvo, si te voy a adorar a ti o no. Tú tienes que decirle así cuando te impongan las cosas. Yo no voy a discutir la orden que han dado. Yo no voy a discutir esto. Yo voy a hablar con el Dios que yo le sirvo.
y no claudicar a la posición correcta. Porque esto es importante, hermano. Usted no puede claudicar a la posición correcta. Porque si tú claudicas a la posición correcta, Dios no va a estar en el asunto y estás peleando solo. Y entonces el enemigo te va a derrotar. Vamos a buscar, bueno, el Espíritu Santo, y la base sustantiva, ¿por qué yo puedo confiar en esto? Es bien clara, hermano. La base sustantiva por la cual tú tienes que confiar es que Él murió y venció el imperio de la muerte. Y si envió a su Hijo a morir por ti y por mí, demostró el amor más grande que puedes tú demostrar en la vida, que no podemos ninguno de nosotros llegar a esa estatura, y saber y reconocer que Él lo hizo por nosotros para nosotros caminar en esa seguridad de que, como Él dijo, moriré y resucitaré al tercer día, y lo hago por amor a mis hijos. Cuando entendemos ese proceso por lo cual Él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por nosotros y lo entronizamos como un conocimiento real y saber que Él dijo cuando estaba vivo en tierra, moriré pero resucitaré. Y resucitó y vivió 40 días dentro de los hombres para demostrar que era Jesús mismo quien había dicho que moriría y resucitaría. ¿Para qué? Comió, bebió, traspasó las paredes y te dijo, aquí estoy, me siento a hablar contigo. ¿Y qué? Para que podamos entender que aquel que murió en la cruz del Calvario era un hombre, pero también era todo un Dios poderoso. Y murió por ti y por mí. Esa seguridad, que es lo que se conoce como el amor ágape, es lo que nos va a mantener en la fe activa en todo momento, donde Él sabe todo lo que va a acontecer antes que acontezca. Esa es nuestra seguridad, amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación. Esa seguridad, amparo y fortaleza es el sostén de vida de la verdad absoluta de quién es Él en nosotros. Ahora, ¿soy yo igual a Él en términos de credibilidad? Ahí es que tenemos que enfrentarnos. ¿Le creo yo a Dios como Él dice que es? O, bueno, tú sabes las circunstancias. Estás perdido, hermano. Ya estás derrotado. Tu posición es firme y clara. No importa lo que suceda, no importa lo que veas, no importa lo que te diga, no importa lo que te falte. Tú le crees a Dios y Dios hará. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a coger un segundo ejemplo. El ejemplo de Jabes. Fíjense que Jabes está en Primera de Crónicas 4:10. Porque me interesa la oración de Jabes. Fíjense que cuando usted busca la información profunda de lo que es Jabes, Jabes significa dolor. Porque su madre, que es raro que los judíos siempre los nombres de los varones se lo ponen el papá, pero este nombre se lo puso la mamá. Jabes significa dolor. O sea que él es producto de mucho dolor. Pero tiene un significado importante para nosotros. ¿Quién en esta vida en su crianza no ha tenido dolor? ¿Quién en esta vida no ha venido de partos distóxicos y difíciles de mucho dolor? Esa es naturaleza puesta por Dios para un propósito de eternidad. Algún día hablaremos de eso desde Génesis. Pero bueno, mira lo que dice aquí, versículo 10 de Primera de Crónicas. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¡oh! Si me dieras bendición, ensancharás mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal para que no me dañes. Y otorgó Dios lo que había pedido. Fíjese que pidió bendición. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Y usted me va a preguntar, ¿por qué? Porque el que murió en la cruz no murió porque sí y amén. Murió para ser bendecido, porque ya fuimos justificados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú tienes que ponerte en la posición de pedir tu bendición a Él, sin miedo. Y fíjese, dice, y ensancharás mi territorio. Cuando habla de territorio, nos está hablando de la visión, hermano. La visión. Por lo menos,
cuando tú entras al camino de Dios y tú quieres que tu territorio se ensanche, la gente tiende a entender que es territorio de área. No, esto es más grande que eso. Es visión. Como Lot le dijo Abraham le dijo a Lot, su primo, su sobrino, mira hasta donde lleguen tus ojos. O sea, le dio una visión grande. ¿Para qué? Para adquisición para él, pero de parte de Dios, y cumplir el propósito de Dios en la vida de él. Lo que pasa es que Lot se perdió. Pero así mismo somos nosotros. Nosotros tenemos que tener la visión del reino, proyectarnos hacia los propósitos de él. Y nuestra visión será cada vez más grande porque el territorio se va a ensanchar a la luz y en la medida que tú delegues en Dios para cumplir su visión y su propósito en nuestra vida. Y entonces se ensancha. Fíjense qué interesante. Si tu mano estuviera conmigo, o sea que le está diciendo, Señor, con tu mano conmigo, tu mano conmigo, yo voy a enfrentar lo que sea. Todavía en aquel momento Jabes no tenía el Espíritu Santo. Dios lo visitaba, iba y venía. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. O sea que su mano, no es que viniera conmigo, su mano está con nosotros. ¿Y qué hacemos que no aprovechamos esa cabalidad para todos los días dialogar con Él muchas cosas? Que no lo hacemos. Como si Él no estuviera. Porque no cobramos una concientización de una realidad vivencial a nivel espiritual, porque no cultivamos esa relación. Entonces queremos que se plasme el rostro de Dios en nosotros, pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Sigues sentado ahí mismo? Analice esto sencillo. Yo le voy a hacer una pregunta, no la conteste, se la contesta por usted mismo. ¿Cuántas veces al día usted lee Biblia? Almorzamos, desayunamos y comemos. ¿Y qué estamos alimentando? Este cuerpo. Y a veces comemos demasiado y malo. Pero tenemos un alimento perfecto, la Biblia. ¿Por qué no nos dedicamos a buscar el rostro de Él para que se plasme en nuestra vida? A través de una relación con Él. Porque ese es su anhelo. Eso es su anhelo. Le dijo a sus discípulos, es necesario que yo vaya al cielo para que envíe otro consolador. Nosotros vivimos en la etapa escatológica donde el Espíritu Santo está con nosotros. Porque hemos sido bautizados. Él nos llamó para que la predestinación de bendiciones viniera a nuestra vida. Nosotros cultivamos ese tipo de relación. O decir, vamos a ver lo que quiere hacer Dios. No. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios que se preocupa de todo. Pero tú y yo tenemos que someternos a la voluntad de Dios. No lo que nos parece, no lo que te gustaría, no aquello que se ve más brillante, que se ve más bonito. Yo le dije a ustedes en una predicación pasada que todo lo que usted ve hecho allá hacia afuera carece de una sustancia de verdad. Y usted tiene que ir tras el propósito de Dios para aquello que carece de la sustancia de verdad se convierta en una realidad para bendición suya con la visión de ampliación del territorio. Por supuesto, eso se va a convertir en una realidad si la mano de Dios está con usted en todo lo que usted hace. Por eso hay que pedir conforme a la voluntad de Dios y no tomar decisiones hasta que Él hable. Si Él no habla, no mete usted la pata adelantándose a lo que Él no habló y después digo, es que Dios se equivocó. Hermano, Dios nunca se equivoca, el equivocado somos nosotros. Amén. Eso es así. Si nosotros entramos en esta dimensión de saber la espera y saber pararse fuertemente en lo que Dios quiere hacer, todo lo que hagamos va a ser bendecido. Todo sin excepción. Fíjese que cuando le pide de esa manera, Dios le otorga a Jabes. Le otorga todo lo que le pidió. Así que Jabes, que era descendiente de la tribu de Judá, y cuyo nombre ya usted sabe dónde provino, Dios escuchó su clamor. Ahora bien, ¿por qué él adquirió esa forma de pedir? Porque en el Antiguo Testamento nos deja saber claramente que esta era la forma salomónica del pacto de Salomón, que lo recibió de madrugada Salomón hablando con el Señor antes de construir el templo.
Tú me vas a hacer esto de esta manera. Entonces Dios le da la información y él aprovecha ese conocimiento para pedir conforme a la información que el rey Salomón, hijo de David, había adquirido. Que es interesante ver por qué él pide de esa manera, porque cuando escudriñamos la nomenclatura de la descendencia, no hay una evidencia de ese aprendizaje. Pero cuando miras el reinado y todo lo que se desprende de Salomón, entonces él aprende a pedir de esa manera. Y siendo nadie en la descendencia, Dios lo exalta en suprema bendición. O sea que Dios dice claramente que el cumplimiento de su palabra, de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, hago yo valer de lo que, para lo que era. O sea que usted no se sienta menos que nadie. Usted no se sienta más chiquito que nadie. Menos importante que nadie. Dios hace valer lo necesario porque usted lo ha puesto a él en primer lugar para hacer su propósito una visión en su vida. Cuando usted entra en esa visión, entonces el panorama cambia. Y aquello que era imposible se vuelve posible. Pero no por la manera suya, sino por lo que dice Dios. ¿Cuántas personas queriendo jugar a Dios mienten, engañan y piden equivocadas las cosas y después dicen, no, porque Dios mira lo que hizo? Yo le dije, no, hermano, no digas eso. Dios es perfecto, el equivocado fuiste tú. No porque yo oí, no porque a mí me profetizaron. Ah, ¿quién te profetizó? ¿Quién te dijo? Métete a las escrituras y pide señales. Porque para eso está escrito. La palabra profética fiel y exacta es esa palabra de Dios. Y cuando el hombre empieza a entender la forma de caminar en el Señor, entonces no hay equivocación, hermano. Dios no se equivoca, nunca. Dios no falla. Que esto es importante que lo entendamos, porque la gente es muy fácil para derivar la culpa a otro. No. Pues mire, Jabes oró con esa bendición salomónica y vemos en 7:14 hasta el 16 lo interesante de esto. Segunda de Crónicas 7:14, Gabriel. Que quiero hablar de esto un poquito porque esto lo han usado tan mal y tan mal que esto raya en la ridiculez. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, esta es la oración del pacto salomónico, y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero explicar esto un poquito. O sea, la gente quiere bendición, pero no quiere pagar el precio. Mire, hermano, el someterse a la voluntad de Dios y vivir al estilo de Dios es el precio único que tenemos que pagar. No hay que pagar dinero, no hay que hacerle ofrendas bonitas, no hay que hacerle mansiones al Señor. No. La ofrenda tuya, que es nuestro culto racional, somos nosotros. Nosotros somos la ofrenda. El culto racional somos nosotros. Claro, que diezmamos y ofrendamos, porque es parte de lo que nos toca hacer, eso sale de un corazón contrito y humillado, que le agrada a Dios. Pero no podemos comprar la bendición de Dios con dinero. Salomón le hizo un templo de lujo precioso, lo más bonito y exquisito que pueda haber. Pero Dios estaba agradecido, pero eso no compró el corazón de Dios. Fíjese que él empezó bien y terminó mal, porque sacó a Dios de la ecuación. Y nosotros, a pesar de que vemos eso, y dice, eso está difícil, yo no lo hago, cometemos muchos errores. Cometemos errores pensando mal, actuando mal, hablando lo que no debemos, diciendo cosas egohirientes a los demás. Le estamos dando la espalda a Dios. Y cuando miramos hacia otro lado, entramos en fornicaciones espirituales. Y muchas veces estas cosas ocurren, como dice el proverbista, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el cristiano tiene que aprender a vivir de que no puede estar compartiendo con cualquiera que le pueda dañar su testimonio. Porque usted dice, no, porque yo sé lo que es correcto, pero es que lo que estás escuchando es basura. Y si lo que escuchas es basura, a la larga vas a creer la basura. ¿Por qué? Sencillo. La carne atrae carnalidad. Y la carnalidad está a flor de piel de nosotros. Por lo tanto, hay que mantener una separación y buscar
libertarnos de estas carnalidades que el mundo tiene allá afuera. Y si le prestas oído, terminas haciendo lo mismo que escuchaste y que criticaste. Y le estás dando la espalda a Dios. Porque eventualmente fornicas en el espíritu a lo que Dios quiere hacer. Por eso Él dice, si se humillara a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, pero es que humillarse, invocar el nombre, y entonces oraran y buscaran mi rostro. Que hoy se trata precisamente de eso, de que el rostro de Dios se plasme en nuestra alma. Y dice, y se convirtieran de los malos caminos. Yo no estoy en malos caminos, pero yo hago esto, pero yo hago aquello, yo estoy aquí, voy a tal fiesta, hello. Y Dios te llamó a mantener santidad, pureza e integridad. Y tú la derramas como si nada. Porque yo sé lo que hacen y no me importa lo que digan y no me importa lo que hagan. Pero entonces, ¿qué tú haces ahí? O sea, nosotros no nos podemos juntar con cualquier persona, hermano. Y no es que nosotros seamos mejor que nadie, pero la palabra me dice que yo tengo que mantener santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, nuestra integridad es importante que la cuidemos, porque es parte de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra del Señor. Si nosotros no nos cuidamos de esa manera, entonces cuando oramos, vamos a estar escuchando voces equivocadas. ¿Por qué? Porque la contaminación es más alta que la obediencia a la palabra de Dios, que es nuestra bendición. Se llama fornicación espiritual. Y tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Dice, buscar en mi rostro. ¿Cuántas veces al día buscamos el rostro de Dios a través de su palabra? Esto es importante. Ahora yo te digo, ¿cómo tú vas a buscar el rostro de Dios ante agentes contaminantes exteriores? Cuando lo que vas a encontrar es el rostro de Satanás. Piense usted bien. A mí me hacen muchísimas invitaciones buenísimas. Hasta pagos de viaje. Y yo, ya fui ahorita, espérame. No, gracias. ¿Pero cómo va a ser? No, gracias. Como saben que me gusta el mar, pues me invitan para bucear. No. Y no es que tú como cristiano no puedas bucear, tú puedes hacerlo. Pero con quién tú estás, con quién tú compartes la mesa, con quién tú compartes la conversación es importante. Yo lo rechazo. ¿Por qué? Porque esto no es de Dios. Mi primera pregunta, ¿esto es tuyo, Señor? No, pues. No me interesa. Y usted tiene que hacer lo mismo, hermano. Porque usted no lo crea, el enemigo va a buscar la manera de sacarlos de ese estilo correcto de vida para contaminarlo. Por eso es importante buscar su rostro. Dice, y se conviertan de sus malos caminos. ¿Por qué él dice sus malos caminos? Porque muchas veces creemos saberlo todo. ¿Sabes qué? No sabemos nada. Siempre yo le he dicho a ustedes, cuando usted sea un cristiano de pureza, integridad, obediencia a la palabra, sepa usted que usted no sabe nada. Por cuanto sé que no sé nada. Si nosotros asumimos la actitud correcta, de ponernos en la posición correcta de humildad, de transparencia, entonces nuestra vida se va a cimentar en el propósito de Dios y todo lo que hagamos será próspero. Fíjese que dice, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Fíjese qué interesante. Hay tres cosas importantes. Si se humillaran, si oraran y se convirtieran, son tres requisitos para nuestras bendiciones. Porque eso encierra esencialmente la oración salomónica, cómo nosotros tenemos que caminar. Si él se hubiera aplicado esto desde el principio, él no hubiera caído en lo que cayó. Interesante. Mire, sigue el 16, lo interesante que sigue diciendo aquí hasta el 17. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Fíjese que él está diciendo, si tú haces esto correctamente, yo te voy a escuchar. Hay gente que me dice, pero es que mi oración no sube al cielo, no escucho.
Y yo le pregunto, espera un momento, ¿cuántas veces al día tú te alimentas de la palabra de Dios? Ah, no, usted sabe que de noche cuando tengo tiempo a veces por la mañana, si puedo. Ese sí puedo. Pero ¿cómo que sí puede? ¿Acaso tú dejas de respirar si oras? No, ponte a pensar. O sea, que todo lo hacemos por gracia y misericordia y respiramos y vivimos y late nuestro corazón gracias a Él. Entonces tú le estás diciendo, a veces no puedo. Y tú te preguntas, ¿por qué no sube mi oración al cielo? ¿Por qué yo no tengo respuesta? Y llevo un año orando por lo mismo. Y tú tienes que pensar, ¿qué yo estoy haciendo mal que no estoy siendo obediente a lo que Dios quiere en mi vida? ¿Qué yo estoy haciendo que no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Qué yo estoy haciendo que yo no entiendo esta palabra de Dios? ¿Qué yo estoy haciendo que no puedo hacer esa palabra de un estilo de vida para mi vida? ¿Qué yo estoy haciendo que no estoy mejorando conforme a la voluntad de Dios? Porque la primera decisión de nosotros para mejorar tiene que ser Dios. Las añadiduras, que es lo que todo el mundo busca lamentablemente y equivocadamente, que son las cosas materiales. Te equivocaste. Si te vienes a Dios para buscar las cosas materiales, te equivocaste. Él te las va a dar, pero Él no comparte su gloria con nadie. Él ocupa el primer lugar. Y puedes estar seguro que Dios te va a bendecir económicamente, porque Dios es así. Pero primero es Él. Porque tenemos que entender que todo es de Él, para Él y por Él subsisten todas las cosas. Si nosotros entendemos ese propósito de Dios, entonces todo lo que hagamos, hermano, todo lo que hagamos será de bendición. Sigue el versículo 16 diciendo, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Fíjate que te lo está diciendo a nosotros, como tú has hecho las cosas como yo quiero que las hagas, atiendan acá, pongan atención, como estás haciendo las cosas que yo quiero que hagas, entonces santifico, o sea, aparto tu casa para nosotros, para que esté mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. O sea, que tú lo estás haciendo como yo te estoy diciendo, entonces yo estoy de acuerdo contigo y todo lo que tú hagas lo voy a bendecir. No es que algunas cosas, otras sí, no. Es que lo que tú hagas, conforme a mi voluntad, yo lo voy a bendecir. Y aprendiste a pensar con la mente de Cristo, aprendiste a caminar conmigo, yo te voy a bendecir. Y cuando tú entiendes esta dimensión y la profundidad de lo que Dios le está hablando en el Antiguo Testamento a Salomón para que el pueblo de Israel lo hiciera, es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer. Ellos no tienen el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, o sea, tenemos una bendición suprema. Tú te puedes levantar a cualquier hora y comunicarte con Él. Puedes hablar con Dios en medio del trabajo, puedes hablar con Dios guiando, puedes hablar con Dios bañándote. Como quiera, Él te va a estar escuchando. ¿Qué te impide, pueblo? ¿Qué te impide? Nosotros tenemos que entender que tenemos una posición suprema de bendición. Por lo tanto, no hay forma de que nosotros no tengamos una relación con Dios perfecta. Fíjese que es tan sencillo. Oración, arrepentimiento y caminar en su voluntad. 3 cosas sencillas, elementales. Porque esta es la receta de estas 3 cosas. Oración, arrepentimiento y caminar en su voluntad es la ecuación perfecta para andar en autoridad y poder espiritual. Porque si no caminamos en esta sanidad almática, no tenemos poder espiritual. Es necesario que sea de esa manera. Una base sustantiva que nos va a dar esto, y usted se la puede cuestionar si usted la tiene o no, que caminamos en humildad. Si caminamos en humildad, tenemos la perspectiva correcta de Dios para nuestra vida. Usted no busca que alguien lo reconozca. Usted reconoce a Dios y Dios se encarga de que a usted lo reconozcan. Pero el hombre, en su carnalidad, busca ser reconocido. Porque yo ayuno 7 veces en el mes. Porque yo leo la Biblia. Porque yo
tengo varias versiones, porque yo sé hebreo, porque yo aprendí griego. ¿Y eso le sirve a Dios? Mire, hermano, usted puede recitar la Biblia de memoria. La pregunta es, ¿usted vive la Biblia? Y ahí usted se da cuenta de que todo lo que escuchamos allá afuera son carnalidades. ¿Por qué? Porque no ha permitido que el rostro de Dios se plasme en su alma. Entonces siguen en las actitudes de carnalidad, persiguiendo los sueños de humanos, no de Dios, y se pierden. Entonces, cuando empiezan a hacer las cosas, empiezan a quejarse porque a mí no me sale esto, porque yo no he hecho hacia adelante, porque me pasa esto, aquello y lo otro, porque usted está viviendo la carnalidad. Cuando usted entra en la dimensión espiritual de profundidad, nada, absolutamente nada será carente en usted. Aunque allá esté escaso todo, usted siempre va a tener. Porque Dios es el proveedor de toda buena dádiva y don perfecto, por bien el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Déselo al Señor, claro que sí. Fíjese que cuando usted ve esta oración de Jabes y ve que le otorga todo lo que le está pidiendo, usted ve en esta oración una profundidad de humildad honesta y sincera, y la palabra nos dice que amaremos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Y eso es algo que la gente no lo ha entendido bien. ¿Por qué? Porque creen que es someterte al abuso desmedido de todo, y eso no es. La humildad estriba en la mansedumbre de usted ver la pobreza de lo que tiene al frente. La pobreza que falta del conocimiento de la palabra de Dios es pobreza, no es pobreza de dinero. Esa falta de conocimiento es la pobreza que hace que la gente muera sin Cristo. Porque las cosas no se miden en el plano que el hombre mide, sino él las mide en el espíritu. Y por lo tanto, si la mide en el espíritu, usted tiene que mirar las cosas como él las ve, escucharlas como él las escucha, pensarlas como él las piensa y hablarlas como Dios la hablaría a través de su Hijo Jesús. Porque cuando usted entra en esa dimensión profunda, entonces usted permite que el rostro de Dios se plasme en su alma. Y ya se va el egoísmo, el yo quiero, el que a mí anhelo y me muero por esto. No, tú te tienes que morir por Dios. Porque Él murió por ti. Cuando entramos en una dimensión profunda de esa dirección, entonces entendemos que vivir sometido a Dios es ganancia, es poder, autoridad, es paz, es gozo, es éxito. Pero tenemos que tener la mansedumbre para imponerlo a nosotros mismos. Por eso es importante con quién tú te juntas, pueblo. Si tú te juntas con personas equivocadas, tus valores se van a dañar. No, que yo conozco, no. Es que tú puedes decir que tú conoces, pero es que la contaminación de tus oídos, de tus ojos y de tu mente es más grande. Y entras en fornicación espiritual y no puedes ver lo que Dios te quiere dar. Y a veces Dios te pone la solución enfrente de tu cara y no la ves. ¿Cómo es? No la ves porque no la entiendes. ¿Y por qué no la entiendes? Porque no has desarrollado la mente de Cristo, porque no te has metido en la palabra. Y ni te has sometido a lo que dice la palabra. Hermano, eso es exactamente porque la iglesia está caída. Eso es exactamente la razón por la cual no vive en autoridad y de poder. La iglesia está llamada a vivir en autoridad y poder. Pero lo primero que tiene que manifestarse es humildad para entender el proceder de Dios y vivir en esa humildad sometido a Él. Entonces Él hará. ¿O acaso tú crees que las peticiones que tú tienes en el corazón Dios no las conoce? Dios la conoce. Y Dios te lo quiere dar. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender que no es a nuestra forma, es a la forma de Él. Porque en la forma de Él no tenemos tristeza. Pero en la forma del hombre sí tiene tristeza. Además de que vamos a tener muchas situaciones que no deberíamos de haber pasado. ¿Sabes qué? Y a veces lo pagamos con la gente que más uno quiere. Porque el enemigo te cobra.
Cuando el enemigo te da algo, y no crea usted, si usted no se mete con Dios, aunque usted diga ser cristiano, el enemigo se mete en su vida y le corre el carro, para que usted lo sepa. Y lo engaña. Y usted cree que está correcto. Cuando viene a la palabra dice, esto no es. Pero ya es tarde. Pero lo bueno es que si está vivo, se puede arrepentir. Y Dios reconstruye su vida. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Hay un olor a lirio aquí riquísimo hoy. Qué rico. Esa es la presencia del Señor. Bueno, lo importante de esto es que si nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, si vivimos sometidos al Señor, Dios reconstruye nuestra vida. Y si nos arrepentimos de las cosas hechas incorrectamente, Dios reconstruye nuestro camino. Dios es un Dios que murió en la cruz por nosotros para que tuviéramos la oportunidad de podernos arrepentir y reivindicarnos al camino correcto. Así que nosotros anhelamos que el rostro de Cristo se plasme en nuestra alma y lo primero que tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos, corregir lo que tengamos que corregir y abrir nuestro corazón para ser limpiados. La palabra, que es una espada más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención del corazón y penetra hasta el tuétano de los huesos, es la que tenemos que dejar que penetre en nosotros. ¿Para qué? Para ser limpiados. Y al ser limpiados, Dios plasma su rostro en nosotros y la imagen y semejanza del Cristo glorificado vendrá a estar con nosotros. Y todas las cosas serán para bien. Porque Él la hace en virtud y favor de nosotros. Porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario para que tú y yo lo recibiéramos. Pero si no tenemos la humildad y la mansedumbre para hacerlo, hermano, no vamos a tener nada. 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 Quiero que pongan mucha atención a esto que le estoy diciendo. No permita que se le distraiga por nada. Porque esto es importante para que el rostro de Dios se plasme en cada uno de nosotros. Esto que le estoy diciendo, yo lo hago al día muchas veces. Porque no crea que uno no sufre embates, dimes y diretes. Lo sufrimos. Vivimos en este mundo caído. Pero yo persevero. Y si me tengo que encerrar varias veces en las horas del día, hasta que yo vuelva a sintonizarme en lo que Dios me tiene que sintonizar, lo hago. Lo hago. No me importa si no tengo que salir a ningún sitio. Para mí primero es Dios. Y las demás cosas vienen por añadidura. Pero es importante. Porque si nosotros le damos la primogenitura a Él, como Él la dio para nosotros, entonces y únicamente entonces estamos en la reciprocidad mínima de lo que debemos de hacer. ¿Se entiende eso? Dios dio al primogénito. Nuestra primogenitura es Él. Y nosotros en Él y Él en nosotros. No se puede cuestionar eso. Y no es negociable por nada en el mundo. Por eso tenemos que andar en la voluntad de Dios. No importa lo que suceda, seguir perseverando en la voluntad de Dios. No es lo que tú veas, no es lo que te dijeron, no es lo que tú escuches, es lo que Dios dijo que iba a hacer. Amén. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Amado y eterno Redentor, en esta mañana, Señor, he dado la palabra fiel y exacta como tú me la has dado. Ahora yo te pido, Señor, que esta palabra prospere en cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que tu rostro se plasme en nuestro ser completamente. Señor me dice que oremos primero, antes de desatar esta palabra. Repita conmigo, Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de mis decisiones equivocadas, de mis palabras incorrectas. Me arrepiento de compañías incorrectas que perjudican los mejores principios míos. Hoy reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo. Abro mi corazón para que el fuego de tu Espíritu Santo limpie toda obra de maldad y vestigio que haya en mi mente y mi corazón para ser limpio delante de ti.
al ser acepto delante de ti, sé que tú plasmarás tu rostro en mí. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí. Padre, te pido en el nombre de Jesús que la palabra que tú traíste para cada uno de nosotros surta el efecto para el cual tú la has enviado. Y que de aquí jamás nunca saldremos igual que como llegamos. Hoy nos levantaremos en poder y autoridad, en paz, gozo y suprema humildad. Y seremos mansos y humildes de corazón, como le dijiste a sus discípulos, así mismo seremos nosotros. De tal manera que tu compañía será grata, agradable y respetada por nosotros en todo momento. Nada ni nadie nos podrá quitar el respeto y el amor que tenemos hacia ti. Porque sellados estamos contigo por el poder redentor de la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.